Listo, una vez que hayan revisado por favor el video de manejo de aula, es necesario ya empezar con la parte de lo que es el curso taller nómina laboral. Como se les mencionaba anteriormente, este curso presencialmente es más que un curso, solamente es un taller, porque realmente lo hacemos 100% práctico para que podamos desarrollar estas habilidades que a veces cuando uno termina la universidad no la ha adquirido. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a revisar un poquito de lo que son los contratos, qué es lo que ha pasado con los tipos de contratos. También vamos a ingresar a la página del SUD y vamos a revisar qué es lo que se puede hacer en dicha página. Esto es lo que el día de hoy vamos a trabajar. Listo, ¿qué es el contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo, según el artículo 8 del Código de Trabajo, que es digamos en este caso, el documento que rige en cuanto a todo lo que son leyes laborales del sector privado, pero también esto rige obviamente en el sector público, ya que el sector público trabajan tanto con los CEP y también con Código de Trabajo. Bueno, la definición de esto es, este es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este contrato? Es el acuerdo de voluntades, ejecución de una obra o prestación de servicios, bajo subordinación o en dependencia, por una retribución económica fijada por la ley, costumbre o contrato colectivo. ¿Qué es el sistema único de trabajo? Bueno, es una plataforma donde nosotros vamos a encontrar en línea, nos permite hacer la gestión del registro de empleados, las actas de finiquito, seguridad y salud del Ministerio de Relaciones Laborales. Es instrumento de gestión laboral comprometiendo a todos los subsistemas involucrados para registros de trámites de empresas y entidades públicas y privadas. ¿Qué es lo que conlleva en el SUD? ¿Qué es lo que encontramos? Es un sistema activo de personas, los trabajadores, contratos de trabajo, actas de finiquito, obligaciones de empleadores en materia de seguridad y salud, responsabilidades del empleador, reglamentos internos y procedimientos de registros y aplicación de multas. Bueno, vamos a empezar con esto de la elaboración y registro de contratos. Bueno, se sustituyó lo que es el artículo 20, que decía que para efectos del ejercicio de las facultades legales conferidas al Ministerio Rector del Trabajo, este podrá solicitar el intercambio o cruce de información con la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se registrarán los contratos que deban celebrarse por escrito Ministerio Rector del Trabajo. En el numeral 33 del artículo se suprime lo siguiente: el contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la inspección del trabajo correspondiente de manera de un registro específico para el caso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Anteriormente, cuando nosotros ingresábamos a una persona, a un trabajador, era necesario que se firme el contrato y que esto también sea entregado en inspectoría de trabajo. Entonces, pero el día de hoy, como vemos, ya casi todo es vía online, entonces ya no es necesario esto. Es necesario, sí, por cuidado y también creo que por ética profesional, que nosotros debemos hacer firmar el contrato al trabajador. Conozco empresas en las que pasan 1 o 2 años y no se ha hecho el contrato con el trabajador, y cuando el trabajador quiere irse es en el momento que recién lo hacen, le hacen firmar este contrato. Bueno, esto pasa porque el día de hoy, como les digo, solamente debemos dar aviso en el SUD sobre el ingreso de un nuevo trabajador, al igual que en el IES también se da el aviso de entrada. Entonces es como que nos hemos descuidado en esa partecita de lo que es tanto física, el hecho de también tener al día nuestros documentos, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque sabemos que en cualquier momento puede venir inspectoría de
de trabajo pueden hacernos unas inspecciones y es donde nos van a solicitar este tipo de documentos y puede recaer una multa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, a las multas que puede caer. ¿Y sobre quién va a caer esto? Es de la persona en que está a cargo el manejo de talento humano, o en este caso la persona que se dedique al manejo, pago de nómina, o está a su cargo el ingreso de personal. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que pasó con las nuevas reformas? Se elimina el contrato a plazo fijo. En el artículo 14 dice: estabilidad mínima y excepciones, establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores como empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente. Bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí anteriormente? Bueno, no. Estaba el contrato a plazo fijo, que anteriormente eso se podría decir que era como casi tener un empleo permanente o estable, ¿no? Entonces el empleador a terminar el año podía decirle: bueno, Dios le pague, ha sido un gusto, e irse tranquilamente, ¿no? Entonces, y no había ningún problema en esto. Más adelante vamos a hablar sobre las sanciones que puede proceder a esto en el día de hoy, en caso de que haya despido intempestivo. Entonces, esto es más adelante, vamos a topar sobre esto, ¿ya? En cambio, el día de hoy, ya con las nuevas reformas laborales, vamos a ver qué es lo que pasó, que se sustituyó en el artículo 14. El contrato individual de trabajo a tiempo definido es una modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Como todos sabemos, ¿no? Pasa los 3 meses y ya es un contrato a tiempo indefinido. Ya no es que vamos a esperar el año o tenemos que esperar el año para que se convierta en un contrato indefinido. No es así. A partir de los 90 días ya es un contrato a tiempo indefinido. Su extinción se producirá únicamente por las causas establecidas en este código. Claro, hay también causales por las que se puede dar terminado este contrato, ¿no? En esto se podría hablar, pero de amonestaciones, pero bastante complicado en esto, porque igual vamos hablando por memos, y para llegar a esto, bueno, no, en lo que yo he tenido que pasar, no me ha pasado el hecho de que tenga que proceder de esa manera. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que proceder de esta manera. Sé que en empresas grandes sí existe esto, en empresas que llevan ya años o tienen un número considerable de trabajadores, existe esto. Entonces, yo de mi parte les puedo decir que no he procedido por esa manera. Hemos tratado siempre de que el trabajador salga en buenos términos, y tampoco el hecho de multar o eso. Bueno, en mi parte, el hecho de ser psicólogo industrial, viene también el hecho de ser mediadores, y no solamente por ser psicólogo industrial, sino también por estar a cargo, digamos, de talento humano. Entonces es necesario que tengamos cuidado con esto. Yo considero que debemos también tener esa parte de ser mediadores. Nosotros en talento humano somos las personas que tenemos que mediar tanto con el empleador que con el trabajador. Entonces, sí, me hubiese encantado poder dar este curso más presencial, porque realmente se aprende también de experiencias de personas que ya han pasado por esto. Entonces, sí, en algún momento me comentaban que en un curso teníamos, y me comentaban que sí habían procedido por esto, pero me comentan que realmente para proceder a esto, si es que no tenemos, como dicen, mal llamado, las palancas o por ahí la mano negra o la estafa, digamos, a las autoridades competentes, es un poquito complicado proceder con esto, porque hay que presentar en sí pruebas de lo que había estado pasando, de que no sé si el trabajador siempre llegaba tarde,
o si el trabajador tuvo una mala actitud. Entonces también saben que esto también no solamente es que a la primera se da, sino tiene también un proceso, digámoslo. Entonces sí, el primero es el llamado de atención verbal, el segundo ya es escrito y al final ya podemos hablar del memo. Pero como les digo, realmente no me ha pasado, siempre he tratado de poder mediar con el trabajador. Entonces sería bueno, esperemos que podamos habilitar con esta aplicación de Zoom para poder conversar un poquito de esto también con aquellas personas que tal vez ya han tenido este caso y podamos aprender un poquito también de esto, ¿no? Bueno, sigamos. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje y los demás que determina la ley. Claro, todavía están también vigentes los contratos eventuales, ocasionales, de temporada, que a veces, por ejemplo, he visto que esto se da cuando es el inicio de clases, en las librerías o cuando es Navidad. Entonces ahí es cuando se ejerce este tipo de contratos. Bueno, vamos a ver los contratos que continúan vigentes. Están vigentes todavía el expreso tácito, el primero que es escrito y el primero escrito verbal, sueldo jornal o participación mixta, por tiempo indefinido de temporada, eventual y ocasional, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a destajo, individual, de grupo o por equipo. Los contratos por obra cierta que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, y los de aprendizaje. Los contratos indefinidos tendrán un periodo de prueba de 90 días. Eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, que ya no es que vamos a esperar el año para terminar el contrato. No, realmente, o sea, termina los 3 meses y este contrato ya es indefinido. Entonces, en caso de que el trabajador sea despedido intempestivamente, se tiene que pagar cierta indemnización, se diría esto. Entonces hay que recordar esto, que ya no existe el contrato de periodo a prueba, ¿no? Entonces solamente, como les digo, es hasta los 90 días que el trabajador esté, y una vez que termina los 90 días se convierte en un contrato ya indefinido. Bueno, la inscripción del afiliado y pago de aportes. El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador como afiliado del Seguro General, obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IES el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días, con excepción de los empleadores del sector agrícola, que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores. Es como yo les decía, es necesario que cuando ingresa el trabajador es necesario hacer el aviso de entrada en el Instituto de Seguridad Social. Entonces es necesario de que no nos olvidemos de eso, que hay que hacer el ingreso. Ustedes saben que los primeros 3 días está deshabilitado lo que es la página del IES para hacer cualquier tipo de ingreso o salida. Entonces es necesario que si un trabajador ingresó, digamos, fin de mes, estamos hablando el 28, es necesario que lo hagamos enseguida antes de que exista el corte, porque si no, no va a poderse ingresar al trabajador. Bueno, siempre hay los peros y al final, como he aprendido, siempre hay ¿cómo les podría decir? Hay la solución, sí, pero tratemos de hacer las cosas como se deben. Tratemos de hacerlo lo más pronto. Es más, si ya la persona ingresó en ese momento, podamos nosotros ingresar a esta persona. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IES de la modificación del sueldo, salario, la enfermedad, la separación del trabajador u otra novedad relevante para la historia laboral del
dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho. ¿Sí? Es necesario recordar que tenemos 3 días para hacer este tipo de modificaciones, ¿no? La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar serán consideradas afiliadas desde la fecha de su solicitud a la afiliación. Vamos a hablar un poquito de lo que es el salario y la remuneración. Bueno, el concepto. Pago económico, el concepto del salario y remuneración. Pago económico o remuneración que el empleador debe al trabajador por trabajo realizado o servicio prestado en forma personal por el tiempo puesto a disposición de la empresa o empleador. Principios constitucionales. A trabajo de igual valor corresponde igual remuneración sin distinción de sexo, raza o religión. Nadie puede trabajar sin un pago justo. Vale la especialización y práctica en la ejecución del trabajo. Como les decía, entonces, como todos ustedes saben, ¿no? Entonces, el sueldo, el salario es irrenunciable. Entonces, es necesario que al igual que trabajo, también es igual remuneración. Entonces, esto no hay tampoco que, bueno, porque él es de tal, porque es mujer, le vamos a pagar menos, porque es de tal religión, va menos. No, está fuera de esto. Entonces, es necesario recordar esto, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Las características del salario es personal, intransferible, se debe pagar directamente al trabajador o a la persona que lo autorice, es inembargable, no puede ser embargado por ningún caso, excepto para el pago de alimentos. Fijado por la ley, no puede ser establecido en montos menores o por debajo de los mismos establecidos en la ley o en las tablas salariales. No puede ser motivo de retención solo en caso de juicio de alimentos. Constituye crédito privilegiado su pago preferente para las indemnizaciones laborales y pensiones jubilares. Pago obligatorio y formal, la remuneración debe ser cancelada en forma puntual. Como les digo, no es intransferible, o sea, no es que puedo pagar a otra persona o otra persona puede venir y pedir por parte del trabajador. No es, eso es directamente hacia ellos, hay que cancelar directamente. Es inembargable, como les decía, o sea, no se puede tampoco retirar, no se puede cambiar, no podemos embargar el sueldo, sino no se puede proceder de esa manera. No se puede proceder de esa manera. También lo único que se puede proceder es si es que tiene un juicio de alimentos, la persona podría ser embargado en cuanto a eso, pero mediante una petición judicial. El salario, como ustedes conocen, está fijado debidamente por la ley. Como dicen, no se puede retener el salario. Como les dije, solamente por cuestión de juicio de alimentos es de la única manera que se puede retener el salario. Mientras tanto, no, como ustedes saben que en caso de que ustedes quieran poner multa, ustedes conocen, solamente se puede hacer hasta el 10%, no podemos hacer mucho más allá. Es más, ahí también establece que estas multas igual va a ser direccionado a los trabajadores mismos. Entonces, en sí, digamos, no se puede retener la cantidad, digamos, no es que el empleador se va a quedar con las multas, no. Eso igual es para un fondo común para los trabajadores. Según el artículo 95 del Código de Trabajo, se entiende como salario pago de indemnizaciones a que tienen derecho el trabajador. Se entiende como remuneración todo lo que el trabajador recibe en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibe por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios y aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Dentro de esto se exceptúan lo que son el pago de
las utilidades, el pago del fondo de reserva, los viáticos, subsidios ocasionales, la 13ª y 14ª remuneraciones, la compensación económica para el salario digno, componentes salariales, el proceso de incorporación a las remuneraciones y el beneficio que representa los servicios de orden social. ¿Cuáles son las formas de salario? El salario puede ser por acordado por unidad de tiempo jornal o a sueldo o por unidades de obra. Según el artículo 80 del Código de Trabajo, se establece que el salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal. El sueldo por meses sin suprimir los días no laborables y por unidades de obra o por tareas. Importancia del monto. Debe fijarse y estar sobre los mínimos establecidos de la ley. El monto del salario tiene importancia e incidencia en el cálculo de sobresueldos y bonificaciones, como es el caso del 13º sueldo, en el cálculo para el pago por vacaciones, horas suplementarias y extraordinarias, multas. En base al salario se calculan los aportes al seguro social, tanto el aporte del empleador como del trabajador, y sirve igualmente de medida para el cálculo de algunas de las prestaciones del seguro social, entre ellas la pensión jubilar y pensiones por enfermedad. Listo. Hasta aquí hemos hablado todo lo que estamos hablando sobre el salario, todo lo que es el contrato. Entonces esto es la clase del día de hoy, pero vamos a también hacerlo un poquito más dinámico y vamos a ingresar al SUD. Entonces el próximo video es del ingreso del SUD.